¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Bueno, pues seguimos en este mundo de las teorías de la conspiración y en este mundo donde constantemente nos encontramos con análisis, opiniones, muchas con toda una cantidad de argumentos creíbles y otras que son tan disparatadas o tan absurdas que, bueno, desde luego, pues no cuentan con el crédito de la mayoría. Pero ¿qué sucede? Que las narrativas por décadas son las que están condicionando que algunas veraces y con argumentos sólidos no las creamos. ¿Por qué? Porque llevan mucho tiempo insistiéndonos en que miremos hacia otro término, hacia otro lado, hacia otra realidad. Así que, bueno, pues teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado, en el análisis del avión que se cayó en Costa Rica, pues volvemos con el tema y sencillamente, bueno, pues una pasadita por el buscador en Google y inmediatamente afloran muchísimos artículos que nos pueden poner en una situación óptima para hacer análisis. Yo solo puse aviones, barcos y teorías de la conspiración, lo puse en español. Y bueno, pues de inmediato pues, tenemos muchísimas publicaciones donde vienen una serie de argumentos por los encargados en esos medios periodísticos de tratar el tema. Aquí tienen en pantalla este que les estoy mostrando ahora y específicamente en este caso que es el que con el que yo, bueno, pues comencé conversando con ustedes y tiene que ver con la situación del Triángulo de las Bermudas. Y vamos enfáticamente a dos de ellos, el que tiene que ver con el Triángulo de las Bermudas y este otro que, bueno, pues tiene que ver con algo que ocurrió en el pasado y que es de conocimiento mundial, es precisamente el hundimiento del Titanic. Así que recorramos ambos aspectos y pasemos un poco de manera a modo de recordación por esas historias. Comenzamos por, bueno, pues la que tiene que ver con el Titanic, que es una de las teorías de la conspiración más mencionadas en distintos lugares por la importancia que tuvo a nivel mundial el hundimiento del Titanic. En un artículo reciente que ha sido publicado en Business Insiders en español, estamos utilizando páginas en español, bueno, pues se habla de todo lo que ha tenido que tenerse en cuenta a la hora de analizar por qué algunas teorías en torno al hundimiento de este barco se han estado creando por ahí. Este es un artículo de Business Insider de 2018, pero realmente no se puede negar que usted en el buscador de siempre, fíjense que no tienen ni que ir a los buscadores más de último tiempo, a este buscador de siempre, usted va y pone teorías de la conspiración, pone barcos, pone aviones, como he hecho yo en estos videos que he preparado para ustedes, e inmediatamente, bueno, pues ahí tiene todo. Este artículo de Business Insiders habla de 5 teorías de la conspiración que se han establecido alrededor del hundimiento del Titanic, que, bueno, pues ocurrió en abril de 1912, específicamente el día 15, y acabó con la vida de más de 1.500 personas, así que estamos por estos días pues sumando un año más a este horrible incidente. Desde esa fecha, 15 de abril de 1912, hasta ahora han circulado las teorías en torno al hundimiento, a la naturaleza del hundimiento, y algunas de las acusaciones están bastante extendidas, como la idea de que una maldición egipcia condenó al transatlántico. Pero bueno, como quiera que sea, el Titanic sigue siendo una de las catástrofes más famosas de la historia.
Y es que en su viaje inaugural a la ciudad de Nueva York, el transatlántico chocó contra un iceberg frente a la costa de Terranova y esto dañó gravemente el casco. El Titanic desapareció bajo las oscuras olas del Atlántico Norte en la madrugada del 15 de abril de 1912 y más de 1.500 personas perdieron la vida. El lujoso barco de pasajeros se convirtió en un emblema de las desgracias. El hundimiento provocó un revuelo mediático, una revisión de las prácticas de seguridad marítima y un montón de reconstrucciones ficticias de lo que sucedió aquella noche fría de abril, que bueno, ya pasa los 100 años. Dado el nivel de interés público y escrutinio, no es sorprendente que hayan surgido numerosas teorías de la conspiración, algunas son fantasiosas, como la idea de que una momia maldita estaba a bordo del barco. Otros alegan que la tragedia fue el resultado de una estafa al seguro o un intento de JP Morgan de librarse de algunos rivales poderosos. Vamos entonces a ver cómo las enumera businessinsider.es. Yo en realidad algunas de estas ya sé bastante que vengo escuchándolas. De todas formas vamos a, bueno, pues en el día de hoy tener en cuenta el artículo de este medio independiente. Bueno, en primer lugar, es importante señalar que el Titanic fue construido en la ciudad de Belfast por la empresa de construcción naval Harland & Wolff. La teoría de la conspiración es que los trabajadores católicos reaccionaron horrorizados cuando el número del casco del nuevo barco 390904 fue revelado. La razón, si le das vuelta al 390904, parece que dice no pope en español, abajo el agua. En cuanto a la teoría, los obreros católicos vieron esto como una blasfemia y se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el barco sufriera daños a consecuencia de ello. Pero esta teoría presenta una serie de problemas que la página Web Snopes, encargada de validar o invalidar leyendas urbanas, también ha desacreditado. Para empezar, Harland y Wolff asignaron al Titanic el número 401. El número 390904 sería una invención. Además, supuestamente no hubo trabajadores católicos disponibles que pudieran haber advertido a sus compañeros protestantes acerca del problema respecto al número del casco. En 1886, los empleados protestantes de Harland y Wolff lanzaron un ataque a gran escala contra sus compañeros católicos según un libro que hay al respecto. Y el resultado fue un éxodo de los trabajadores católicos del astillero, que era la mayor empresa contratante de Belfast por ese entonces. Otro tiene que ver con el que ya hemos mencionado y es que estaba condenado a la maldición de una momia. Y ellos explican en Business Insider que una momia antigua pudo haber sentenciado el destino del Titanic. Ellos dicen que no. El error humano y la escasez de botes salvavidas provocaron la catástrofe marina. Sin embargo, la idea de que una antigua maldición hundió el barco es una de las teorías de la conspiración más extravagantes que surgieron tras el desastre. Bueno, hay una leyenda antigua de una princesa momificada y todo lo que está aparejado con esa situación. Y bueno, pues ellos, los que creen en esa teoría, la llevan por ese lugar. Una teoría popular, pero completamente inverosímil. Y bueno, lógicamente también ha sido desacreditada. Otra es que la nave fue atacada por un submarino. Es otro de los argumentos que se utilizan. Y bueno, pues dicen los que han buscado todas las pruebas, todos los elementos, que no se encuentra fuera, o sea, que aunque la teoría carece de pruebas, ciertamente no se encuentra fuera del ámbito de lo posible. Varios supervivientes del Titanic declararon haber avistado un barco no identificado aproximadamente 5 o 6 millas de distancia del navío que se estaba hundiendo, el cual supuestamente permaneció en la superficie hasta las 2 de la madrugada. Bueno, se dice que el submarino pudo haber atacado deliberadamente al transatlántico o haber chocado accidentalmente contra él. Otra de las teorías es que el Titanic nunca se hundió. Y es la idea que apoya una teoría de la conspiración en particular.
De acuerdo con este planteamiento, el Olympic, un barco más viejo y casi idéntico al Titanic, habría sido en realidad el que se hundió cerca de la provincia de Terranova. Pero ¿cuál habría sido la razón para intercambiar los barcos en secreto? En el libro Titanic, The Ship That Never Sank, el investigador Robin Gardiner escribió que todo el desastre fue el resultado de una estafa al seguro por parte de la Compañía Internacional de la Marina Mercante, propietaria de White Star Line. El Olympic y el Titanic eran barcos pertenecientes a esa compañía. Según la teoría de Gardiner, el problema comenzó cuando el Olympic se estrelló contra un buque de guerra en 1911 y fue declarado culpable del accidente en una investigación posterior. Como resultado, la White Star Line, una empresa subsidiaria de IMM, no pudo cobrar el pago del seguro. Gardiner impulsó la teoría de que la línea habría arreglado el Olympic lo mejor que pudo y lo hizo pasar por el Titanic. Al permitir que el barco averiado continuara navegando bajo un nombre falso, la compañía podía cobrar el pago del seguro cuando se hundiera. La supuesta intención no era cobrarse la vida de nadie a bordo. Si el plan hubiera salido bien, el barco se habría hundido lentamente y próximo a otro barco que posteriormente podría rescatar a la tripulación y a los pasajeros. Entonces, ¿qué salió mal? Según Gardiner, el transatlántico terminó atropellando accidentalmente a un barco de rescate a causa de la oscuridad que los pasajeros y los miembros de la tripulación confundieron con un iceberg. El blog Ultimate Titanic informó que a pesar de la teoría de Gardiner, todos los objetos datados que fueron extraídos del naufragio del Titanic tenían el número de serie 401. Sin embargo, el número de serie del Olympic era el 400. Es más, el autor de Conspiraciones en el Mar, Titanic y Lusitania, el señor J. Ken Layton, escribió que antes de que el Olympic fuera desmantelado, sus piezas de madera se pusieron a la venta. Nunca, ni una sola vez, ha aparecido una sola pieza de madera del Olympic con el número de serie 401 estampado en el reverso. Y bueno, esta otra teoría es la que dice que JP Morgan está detrás. JP Morgan está detrás de todo. Y es un rumor que tiene todos los ingredientes necesarios para elaborar una teoría de la conspiración. Un hombre lo suficientemente poderoso y rico como para jugar a ser Dios. Métodos de asesinato demasiado complejos, un suceso con multitud de víctimas y el Banco de la Reserva Federal. Hay una teoría que propone que JP Morgan habría hundido el Titanic con el fin de allanar el camino para el establecimiento del Banco de la Reserva Federal en los Estados Unidos. Se dice que el millonario John Jacob Astor, el magnate minero Benjamin Guggenheim y el copropietario del Macy's, Isidore Strauss, se opusieron a la creación del banco. Estos tres hombres ricos perdieron la vida en la tragedia del Titanic. Astor fue visto por última vez aferrado al extremo de una balsa. Guggenheim, cuyo cuerpo nunca fue recuperado, supuestamente se puso una rosa en su ojal y bromeó. Nos hemos vestido con nuestras mejores galas y estamos preparados para morir como caballeros. Strauss murió junto a su esposa Ida, quien se negó a abandonar a su esposo mientras el barco se hundía. Pero Morgan se libró de la muerte y la tragedia cuando canceló su viaje en el último momento. El poderoso banquero era propietario de IMM, que a su vez era dueño de White Star Line. Como tal, tenía su propia suite personal en la cubierta de proa y un baño especialmente diseñado para él en el barco. Morgan tenía que estar en el barco, pero decidió cancelar su asistencia al viaje inaugural en el último segundo. The Pittsburgh Post-Gazette informó que decidió quedarse en Europa para comprar tapices para su colección de arte. Entonces, ¿qué razón podría haber tenido Morgan para hundir su propio barco? Los teóricos de la conspiración dicen que, con el fin de eliminar la oposición al Banco de la Reserva Federal, Morgan, de alguna manera, convenció a todos sus rivales para que navegaran en el viaje inaugural para poder hundirlo. Pero Layton señaló que es casi inimaginable que Morgan pudiera haber conseguido que sus tres principales rivales viajaran en el Titanic. Seguramente tenía que haber formas más fáciles de llevar a cabo el plan, escribió Layton. Y lo que es más importante, ¿cómo es que nadie llegó a declarar en ningún momento? Sí, le ayudé a preparar el hundimiento del Titanic para matar a tres hombres que se oponían a la formación de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Y cierra la pregunta con esta pregunta. Bueno, pues concluye el artículo en el que usted, que es una persona inteligente, que tiene información en sus manos y que puede seguir haciendo búsquedas, también puede, bueno, pues sumarse o restarse, según considere, alguna de estas teorías de la conspiración que andan por aquí. Como hemos visto que se han ido dando las situaciones en los tiempos que vivimos en la actualidad, bueno, pues ¿con cuál usted se queda? Porque son 5. Usted decide cuál le parece la más creíble y cuál es la realidad y cuál es la situación más cercana a la realidad que se narra en cada una de estas teorías. Vamos entonces a la otra que también, bueno, pues tenemos bastante navegando, la hemos encontrado, la tenemos en bastantes sitios cuando buscamos sobre teorías de la conspiración, y es la relacionada con el Triángulo de las Bermudas. Vamos a un artículo de 2022 que está publicado en el sitio independentspañol.com, que también está en español, que lo pueden buscar en español, y ahí, bueno, pues tenemos el análisis que ha hecho uno de los columnistas de este sitio, que, bueno, pues él informa Triángulo de las Bermudas, qué hay detrás del misterio. Y entonces él dice, solíamos estar obsesionados con el misterio del Triángulo de las Bermudas y luego desapareció. David Barnett va en busca de la historia real. David Barnett es el autor de este artículo. Bueno, aquí tenemos la imagen con la que más está escrito el artículo y es el más reciente, que incluso, bueno, pues en la fecha dice febrero de 2022, así que casi que acabadito de sacar del horno, por decirlo de alguna manera. Según este autor, el 5 de diciembre de 1945, 5 bombarderos TBM Avenger de la Armada de Estados Unidos despegaron de Fort Lauderdale de Florida a las 2:10 p.m. como parte de un ejercicio de entrenamiento de navegación con nombre en código, vuelo 19. Su ruta de 320 millas, o sea 540 kilómetros, los llevaría al este desde Florida y luego se dirigía hacia el norte. Ahí sobrevolaría la isla de Gran Bahama, giraría hacia el suroeste y regresaría a su base. O sea, esto se está hablando en el 1945. 5 días después, la búsqueda de los 5 aviones se suspendió, después de que no se encontró un solo rastro de ninguno de ellos. La única pista de la desaparición de los 5 aviones fueron unos pocos mensajes fragmentados de radio que parecía no tener ningún sentido. Al frente del ejercicio de entrenamiento estaba el piloto experimentado, el teniente Charles Carroll Taylor, quien tenía a otro piloto veterano con él para dirigir a los otros 12 pilotos en formación, artilleros y operadores de radio, en lo que debería haber sido un ejercicio sencillo. Pero 2 horas después del vuelo, Taylor se comunicó por radio con la base para decir que había perdido por completo la orientación. Dijo: mis 2 brújulas están apagadas. Estoy sobre tierra, pero está muy accidentada. Estoy seguro de que estoy en los Cayos de Florida, pero no sé qué tan bajo y no sé cómo volver a Fort Lauderdale. Si el vuelo 19 se hubiera mantenido en su curso programado, no debería haber estado cerca de los Cayos de Florida en ese punto. Debería haber estado a 200 millas de distancia, cerca de Great Salt Cay. Esto, como ya vamos mirando en todo este análisis que hace este periodista, bueno, pues él se basa en lo que dice Satterley y dice que es una idea tentadora, casi romántica, creer que algo extraño e inexplicable está sucediendo en el Triángulo de las Bermudas. Sin embargo, ya no sabemos nada de eso. Entonces, o los extraterrestres o los atlantes dejaron de robar nuestros aviones y barcos, dejaron de llevarlos a través del tiempo o el espacio o el fondo del mar, o sucedió algo más. Y esa otra cosa probablemente sean los avances tecnológicos. Cuando la fiebre del Triángulo de las Bermudas estaba en su apogeo, los métodos de seguimiento del tráfico marino y aéreo aún estaban en su infancia en comparación con la tecnología GPS que tenemos hoy. Su teléfono móvil puede indicar su posición a unos pocos metros, por lo que es mucho más difícil perder un avión cisterna o de pasajeros.
Incluso cuando esto sucede hoy en día, no pensamos de inmediato que los extraterrestres o los fantasmas sean los responsables, a menos que habites en algunos rincones del Internet, por supuesto. Tomemos el vuelo 370 de Malaysia Airlines, que desapareció entre Kuala Lumpur y su destino de Beijing en 2014. Incluso con la tecnología avanzada de rastreo por satélite, nadie pudo explicar por qué y dónde había caído el avión y pasaron 2 años antes de que los restos del avión comenzaran a salir a la superficie. Pero si ilustra lo difícil que fue encontrar barcos y aviones desaparecidos, incluso hace 35 años, Satterley dice, lo que ese incidente nos muestra es lo rápido que podemos perder una aeronave en el océano y notar que antes algunos aviones desaparecidos eran pequeñas naves monomotor que se perdían segundos después de chocar con el agua. Mientras que los cuentos del Triángulo de las Bermudas alimentaron una sed pública de misterios paranormales para aquellos que vivían en el mar en esta área. La región era realmente peligrosa, pero quizás por razones más prosaicas. Bueno, pues aquí explican otra serie de razones en un artículo extremadamente largo y detallado en el que, bueno, pues usted puede ir mirando con todo detenimiento, si usted lo quiere leer completo, para, bueno, pues como ya les decía, llegar a una conclusión o si le parece bien, bueno, pues seguir investigando todas estas cuestiones a partir de los análisis que han hecho algunos periodistas. Porque lo que sí es cierto es que hay muchas teorías que aún no tienen respuesta, hay muchos misterios que aún no podemos encontrar como ya respondidos, pero al mismo tiempo cada día que pasa nos vamos dando cuenta cómo en toda esta historia nos han ocultado tanta información o nos han hecho, nos han ayudado a mirar hacia otros puntos y no hacia lo que en realidad está ocurriendo. Suceden situaciones similares con la Antártida, cuántos, entre comillas, misterios, cuántos asuntos importantes quisiéramos conocer de la Antártida y cómo muchos de los que tienen canales dedicados específicamente a todos estos análisis han explicado el cerco de silencio y de misterio que hay alrededor de toda esa área a la que no se puede ir. De igual manera, nos encontramos con otras historias en las que muchas personas tienen sus conceptos y los están demostrando con relación a cómo ellos consideran que es el lugar donde vivimos y cómo ellos, bueno, pues ven desde el punto de vista de sus análisis y de sus observaciones que en realidad hay todavía mucha historia por poner en claro porque de verdad es imposible demostrar con seguridad todo lo que tenga que ver con el globo, todo lo que tenga que ver con la cuestión esférica. Y entonces, bueno, pues uno va mirando por qué hay tanto misterio, por qué hay tantas, digamos que, advertencias, censuras, cuando uno quiere investigar más allá de lo que nos han enseñado siempre. A estas alturas es difícil creer cuánto de buenas intenciones ha habido en las personas que han investigado sobre estos temas, cuántas intenciones adecuadas existen o cuánto lo han investigado para engañarnos o para inmiscuirnos, enredarnos en una narrativa que en realidad no es la que amerita cada caso. Bueno, son temas complejos, como ya hemos visto, y que en muchos de los casos sigue formando parte de las teorías de la conspiración en la que llevamos mucho tiempo envueltos y que, lógicamente, bueno, pues todavía deben seguir siendo tema de nuestras
investigaciones, pero también tema de análisis para comprender mucho mejor la realidad